Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Lady Alvarado, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD. Voy a presentar la fase 5 de Estática y Resistencia a Materiales, que es presentación del diseño. Voy a hacer 3 videos por separado. Les voy a explicar primero la fase 2, que es síntesis del diseño. Para la fase 2, 3 y 4 nos basamos en este ejercicio, que dice el área a cubrir corresponde a un terreno regular de 6 metros de frente por 18 metros de fondo. Las hechas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Las hechas tendrán una pendiente de 30 grados y se construirá con perfil de acero A36, ángulo de piernas iguales, L64 por 64 por 4,8. Y nos cita un libro, que adelante lo veremos. Pues básicamente esta es la estructura que vamos a trabajar. Esta es la parte frontal de la estructura. Esta es la estructura completa. Como nos dice, 6 de frente por 18 de fondo con una separación entre las cerchas de 3 metros. Eh, Tenemos unos datos básicos, que es la longitud frontal, que son de 6 metros, longitud de fondo 18 metros, espacio entre las cerchas 3 metros, la referencia de los ángulos, la referencia del acero, el ángulo de las cerchas, que es 30 grados, y vamos a trabajar con una velocidad de viento de 10 metros sobre segundo. Para esto necesitamos inicialmente unos cálculos iniciales, que es el número de cerchas, la longitud de la cuerda inferior, la longitud de la cuerda superior, área de influencia y altura de la cercha. ¿Cómo vamos a hallar las cerchas? Entonces vamos a hablar sobre la altura del fondo y sobre el espacio entre las cerchas. Entonces vamos a dividir esto sobre cada cercha. Entonces nos va a dar un dato de 7. Porque dimos 18 metros entre 3 metros, le sumamos 1 y nos va a dar 7. La longitud de la cuerda inferior, como vemos, estamos hablando de esta parte de acá. Esto ya nos da el dato que nos mide 6 metros. ¿Cómo conseguimos ahora el dato de la longitud de la cuerda superior? Entonces la fórmula nos dice que es la longitud sobre el coseno de teta. En este caso, teta estamos hablando de 30 grados. ¿Cuál es la longitud? 6 metros. Son los datos que nos da. Entonces son 6 metros sobre el coseno de 30 grados. Esto nos da un dato de 6,92 metros. ¿Cómo vamos a sacar la del área de influencia? Bueno, eso es el espacio entre las cerchas por la longitud de la cuerda superior. Entonces, ¿cuál es el espacio entre las cerchas? 3 metros por 6,92, que fue el dato que obtuvimos anteriormente. Esto nos da 20,78 metros cuadrados. Esta es nuestra área de influencia. ¿Cuál es la altura de la cercha? Entonces, ¿cuál es la fórmula? Es la longitud sobre 2 por la tangente de 30. Entonces, estamos hablando de 6 sobre 2 por la tangente de 30, nos da 1,73 metros. Entonces, como vemos, acá está la altura que tenemos y ya tenemos los demás datos correspondientes. Ahora continuamos. Ahora vamos a hablar sobre las longitudes de los elementos. Entonces, como vemos en el cuadro de acá, pues está según las uniones A, B, B, C, C, D, E, F, F, G y correspondientemente. Entonces la primera columna la sacamos muy fácil. Esta nos basamos en la cuerda superior y la dividimos por 6. Entonces nos da este dato. La columna de A, L, L, K, K, G, J, I y H y H, G nos basamos en la cuerda inferior y también la dimos por 6, entonces la obtenemos, nos da 1. Aquí ya los datos empiezan a diferenciar. Entonces, ¿cómo hallamos BL? BL la hallamos tomando 1. Nos vamos acá, vamos a hallar BL, que es este. Pero entonces ya tenemos los otros datos, entonces tomamos 1 y le damos la tangente de 30. Entonces nos da 0,57. pH en la gráfica viene a ser el mismo ángulo de acá, entonces nos da lo mismo. BK y CK, ¿cómo lo tomamos?
Tomamos la cercha, el ángulo, la longitud mayor, que es esta 1,73, la dividimos por 3 partes y nos da los datos siguientes. Entonces, esta la dividimos por 3 partes y la multiplicamos por 2 y nos da 1,15, que son los datos que están acá. Para hallar CJ, entonces CJ, que está acá, entonces nos basamos en CK y en KG. Entonces, en esa, lo que hacemos es elevar las dos al cuadrado y le sacamos la raíz. Entonces, eso nos da 1,57. Como les decía, pues sus pares dan iguales. Esto nos da un total de 23,48 metros. Vamos acá. Ahora nos vamos a la estructura. Bueno, como veíamos inicialmente, el ejercicio nos referencia a un libro. Acá está la parte que nos referencia. Entonces estábamos hablando de una estructura A36 con las siguientes eh, propiedades, se podría decir. Entonces acá nos manda que tiene una masa de 4,6 y lo multiplicamos por 2. ¿Por qué lo multiplicamos por 2? Porque nuestras estructuras tienen ángulos enfrentados, o sea, por cada lado tenemos que poner dos estructuras como está aquí en la gráfica. Entonces lo multiplicamos por 2 y nos da una masa de 9,2 kilogramos por metro. Ahora vamos a hablar, como es un techo, lo tenemos que cubrir con teja. Esta es nuestra tabla de referencias de tejas. En esta tabla nos vamos a basar. Entonces, para cubrir se usarán tejas de Terni número 6, como vemos acá. Número 6. Para cada pendiente se refiere cubrir 3,46 metros de longitud de la cuerda superior, 2 tejas. Entonces, acá está el cálculo. Entonces, estamos hablando que vamos a cubrir esta parte de acá. Como vemos, vamos a cubrir con 2 tejas. Y para cubrir el ancho se necesitan 3,43 tejas. Sí, entonces hacemos el cálculo porque acá estamos mirando una sola cara, ¿no? Podemos decirlo. Entonces, necesitamos 2 tejas para cubrir el alto, 3,43 para cubrir el fondo y como son 2 caras, nos da 13,72 tejas en total, teniendo en cuenta que cada teja nos pesa 17,66. Podemos verificar este dato con la tabla. Mira, aquí vemos que es el dato que nos está dando la tabla. Pero también tenemos que usar correas de celosía. Entonces, según la referencia, dice que tenemos que usar cuerda número 6. Estas cuerdas se colocan a los extremos de las tejas, a cada distancia, que como lo ven en la gráfica, como decíamos, una de 183 y otra de 169, se amarran en la longitud útil. ¿Cuál es la longitud útil de la teja? 1,69. Entonces el número de correas que necesitamos es 3 por cada lado, entonces nos da un total de 6 para cubrir 18 metros. Entonces, ahora vamos a hablar de las cargas. Hay 2 clases de cargas vivas y cargas muertas. Entonces, ¿cuál es el cálculo para hallar las cargas vivas? Entonces, simulamos el peso de una persona promedio, lo multiplicamos por nuestra área de influencia y lo multiplicamos por la gravedad. Esto nos da una carga viva de 14.272,78 newtons. Ahora nos vamos hacia las cargas muertas, que se dividen en peso propio de la cercha, peso de las correas, peso de las tejas y cargas de viento. Entonces, ¿cómo se saca el peso propio de la cercha? Es la sumatoria de la longitud de las barras por la densidad del perfil más la gravedad. ¿Cuál es la densidad del perfil? Es la masa que hablábamos anteriormente. Recordemos de acá en la tabla.
Es este cálculo que hicimos acá, esta es la densidad. Entonces, vamos a volver acá. Me perdí. Bueno, aquí estamos, de nuevo. Entonces, volvemos acá al peso propio de la cercha. Entonces, dice que nuestra sumatoria de longitud de las barras es 23,48 metros por 9,2 kilogramos sobre metros y sobre la gravedad que es 9,81. Esto nos da 2119,84 newtons. ¿Cómo es el peso de las correas? Es la sumatoria de la longitud de las correas por la densidad más la gravedad. Entonces volvemos a hablar 18 metros por 5 por 9,8. Esto nos da 882,9 newton. El peso de las tejas, ¿cómo es el cálculo? El número de tejas por el peso de la teja por la gravedad. Entonces, ¿cuántas tejas necesitamos? 13,72. ¿Cuánto pesaba cada teja? 17,66 kilogramos. La gravedad es 9,81. ¿Cuánto nos da esto? 2376,9 newtons. Las cargas de viento, entonces, para hallar las cargas de viento, ¿qué nos dice la fórmula? Que es la presión dinámica del viento por el área de influencia. ¿Cómo determinamos la presión dinámica del viento? Pues es un medio sobre la densidad del aire por la velocidad. Entonces, aquí decimos que es un medio sobre 1,2 kilogramos sobre la velocidad que hemos impuesto, que es 10 metros sobre segundo. Esto lo multiplicamos por el área de influencia y nos da 1247,076 newtons. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Sumar todas las cargas muertas. Entonces, sumamos lo que es el peso propio de la cercha, el peso de las correas, el peso de las tejas y las cargas de viento. Esto nos da un total de 6.626,71 newtons. Para hallar las cargas totales, ¿qué hacemos? Sumamos las cargas vivas y las cargas muertas, que nos da un total de 20.899,50 newtons. Hacemos la conversión y la aproximación y se vuelve 21 kilonewtons. Ahora vamos a distribuir las cargas en los nodos de la estructura. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos estos 21 sobre 7 menos 1. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, lo siguiente. Nos da 3,5. Entonces, 3,5 acá, 3,5 acá, 3,5 acá, 3,5 acá y 3,5 acá. Y el último lo repartimos, dividimos este 3,5 entre 2. Así repartimos las cargas. Entonces, nos queda A, B, C, D, E, F y G con cargas repartidas. Hasta ahí acabaríamos lo que es la fase 2 de síntesis de diseño. A continuación subiré el próximo video de la fase 3.